yo sigo insistiendo en la diferenciación del uso de agua en cuanto al uso industrial, agroindustrial también, y específicamente en Guanajuato, la utilización por las empresas mineras. La preocupación de la población en los municipios en donde hay más carencia de agua, donde la sequía golpea de manera importante, la población se da cuenta que en estas industrias el agua es abundante y se usa. Usted nos menciona que en León, la ciudad de León o el municipio, es la industria la que, digamos, mantiene el equilibrio o paga esta agua, y que en el uso doméstico, bueno, hay una relativa situación de equilibrio, pero en el resto del estado no es así. Entonces, sí nos preocupa la política de la Comisión Estatal del Agua con respecto al abastecimiento suficiente en la industria, incluyendo la agroindustria, y en la carencia de agua en municipios en donde la situación es crítica, porque ni siquiera agua para consumo humano existe. Y vuelvo al municipio de Dolores Hidalgo, pero también a Guanajuato, en donde el surtimiento del agua por parte del municipio es cada 8 días o cada 15 días o cada 3 semanas. Sí. Es crítica la situación. Usted inició la exposición hablando precisamente de esta carencia de agua cada vez mayor, de este déficit de agua en nuestro estado y en todo el país, pero que de alguna manera tienen que existir políticas para dar un equilibrio al uso del agua para consumo humano, que además es un derecho humano, ¿sí? Y el desarrollo, sí, importantísimo de la industria. Necesitamos el desarrollo industrial, pero no a costa de la vida de las personas, porque en donde hay carencia de agua para consumo humano, estamos presentando mayor cantidad de pacientes con enfermedades renales. Y bueno, en base a los estudios se ha visto que esta agua altamente contaminada. Por eso una de mis preguntas era, bueno, entonces se está investigando, se están haciendo estudios y se están dando soluciones a los problemas en donde ya la carencia de agua da como resultado mayor cantidad de pacientes con diálisis y hemodiálisis, que tienen un altísimo costo para el sector salud. O sea, el problema del agua no es un problema aislado, es un problema que lleva concatenado una serie de factores que dan como consecuencia la esperanza de vida de una población, en este caso del estado de Guanajuato o de algunos municipios específicos. Entonces, yo me refiero a este abastecimiento en ciertos sectores que son para la concentración de riqueza y de capital en unas cuantas manos, y la ausencia de una política para darle agua a toda la población que podamos, porque esto es una prioridad. Entonces, cuando nosotros visitamos los municipios, vemos efectivamente la situación de la carencia, pero también vemos que se pudiera recuperar en parte, porque tenemos manantiales importantes en cada localidad a veces, entonces dice, bueno, por un lado hay carencia del agua, pero por otro lado el manantial va directamente al drenaje. ¿Hay alguna política para recuperación de agua que pueda ser para consumo humano? ¿Sí? Bueno, midiendo su calidad, por supuesto, y investigando. Entonces, a mí me sigue preocupando estas tarifas en donde existen concesiones de pozos. Por ejemplo, en esta zona de Santa Bárbara y de las comunidades en Dolores Hidalgo, en donde no hay agua, cero agua, pero por otro lado, allí donde quieren construir la minera a cielo abierto, pues está el agua, ¿no? Ahí el pozo dando a todo lo que da. Entonces dice uno, bueno, ¿qué pasa con estas políticas? ¿Cómo cuidamos el agua a nivel de la Comisión? Sé que parte de esta responsabilidad es de la Comisión Nacional,
Pero bueno, esta vinculación y cómo podemos detener este fenómeno. Y en cuanto a la contaminación, por ejemplo, tenemos toda la contaminación que producen las mineras. Si puede concluir, y cuando diputada. uno va a una presa de jale, llora. Y cuando va a una presa en donde el agua es limpia todavía, limpia entre comillas, porque hay descuido, hay comunidades en donde el drenaje va directamente a la presa y ahí se tiene que vigilar esta cuestión. Entonces, bueno, todas estas preguntas que se hace la ciudadanía, porque yo las hago a través de que soy voz de la ciudadanía y digo, bueno, ¿cuál es la política de la Comisión del Agua en cuanto a los residuales que van a las presas, directamente aquí cerca, en Guanajuato, aquí, al ladito, pues, en las comunidades mineras y en las presas pequeñas que tenemos ahí contaminadas con aguas negras? Y en cuanto a esta recuperación de estos manantiales que son importantes. María Magdalena, del tema de la calidad de agua. La calidad de agua es fundamental. Yo les decía, de nada nos sirve tener mucha agua si no tiene calidad. Creo que es un tema importantísimo. La prelación del uso, el uso agua potable es fundamental, es la primera. Es decir, ante una contingencia, primero está dotar de agua potable a la población y después lo demás. Desgraciadamente, aquí hay una suspensión desde hace casi 20 años en donde el gobierno federal y gobierno del estado se estaba trabajando en la reglamentación del acuífero. ¿Qué significaba esto? Que de acuerdo a la etapa y a la periodicidad del ciclo hidrológico podemos disponer de mayor o menor de agua dependiendo la etapa que nos encontremos. Ustedes se fijan en diferentes partes de Estados Unidos, dicen, oye, no ha llovido, significa que no puedes regar ni el jardín, ¿eh? Y si tú riegas el jardín te vamos a multar. Bueno, algo similar tendríamos que hacer nosotros en temas del acuífero, de la disponibilidad de agua, en temas de la sequía. Nosotros tenemos que restringir. Los agricultores de California estaban fúricos con el gobierno, porque no los dejaban regar. ¿Por qué? Porque no había suficiente ni siquiera para agua potable. Dijeron, señores, primero está la población y después ustedes. Eso tenemos que hacerlo, pero no hay instrumentos jurídicos que nos permita hacer eso. Necesitamos, vuelvo a lo mismo, coordinarnos con la federación para llegar inclusive a reglamentar los acuíferos, ¿sí? Si llegamos a reglamentar el acuífero, nosotros tendríamos que estar previendo estas etapas de contingencia que nos llevan a decir cuándo sí usas tu volumen de agua concesionado, cuándo tienes que disminuir ese volumen de agua concesionado. ¿Para qué? Para que la primacía, y en este caso la prelación del uso del agua, es el agua potable, ¿sí? Entonces necesitamos trabajar en esos aspectos legales que permitan el uso eficiente, el uso en la prelación de la propia agua, ¿no?